Cod. 3206. La denominación de una sociedad de responsabilidad limitada. A podrá coincidir con el nombre de otra sociedad. B no podrá coincidir con el nombre de otra sociedad. C no podrá coincidir con el nombre de otra sociedad dentro de la provincia de establecimiento, pero sí con el nombre de otra sociedad que esté establecida en otra provincia. D no podrá coincidir con el nombre de otra sociedad que esté establecida dentro de la comunidad, pero sí con el nombre de otra sociedad que esté establecida en otra comunidad. Respuesta, B. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 7,1. Cod. 3209. ¿Cómo han de ser las sociedades laborales? A sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. B solo pueden ser sociedades anónimas. C pueden ser sociedades comanditarias. D pueden ser sociedades de cuentas en participación. Respuesta, A. Norma. Ley 44/2015 Art. 1,1. Cod. 3211. ¿Cómo pueden ser las acciones de una sociedad anónima laboral? A clase laboral con derecho a voto y sin derecho a voto. B clase laboral y clase industrial. C clase laboral y clase general. D no hay diferentes clases de acciones, todas son iguales. Respuesta, C. Norma. Ley 44/2015 Art. 5,2. Cod. 3214. Una sociedad laboral integrada desde su constitución por 5 socios trabajadores perderá la calificación de laboral cuando A pase a estar constituida por más de 15 socios. B el capital social exceda de 3 millones de euros. C algún socio que no sea una entidad pública disponga de más de la tercera parte del capital social. D nunca se puede perder la calificación de sociedad laboral. Respuesta, C. Norma. Ley 44/2015 Art. 15,1. Primera. Cod. 3220. Las sociedades cooperativas podrán revestir la forma de A cooperativa de primero, segundo, tercero y cuarto grado. B cooperativa de primero, segundo y tercer grado. C cooperativa de primero y segundo grado. D cooperativa de primer grado solamente. Respuesta, C. Norma. Ley 27/1999 Art. 1,4. Cod. 3222. Las cooperativas de segundo grado estarán compuestas, al menos, por A 2 cooperativas. B 8 cooperativas. C 32 cooperativas. D 128 cooperativas. Respuesta, A. Norma. Ley 27/1999 Art. 8. Cod. 3224. Son órganos de la sociedad cooperativa. A la Junta General de Accionistas. B el Consejo de Administración. C la Asamblea General. D la Junta Constituyente de la Cooperativa. Respuesta, C. Norma. Ley 27/1999 Art. 19. Cod. 3226. La Asamblea General Ordinaria de una cooperativa deberá ser convocada por el Consejo Rector dentro de los A 6 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. B 2 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. C 4 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. D 3 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. Respuesta, A. Norma. Ley 27/1999 Art. 23,1. Cod. 3246. ¿Cuál es el principal efecto negativo del transporte por carretera? A la congestión viaria. B impacto medioambiental. C el transporte no tiene efectos negativos. D la accidentabilidad. Respuesta, D. Norma. Sin referencia. Cod. 3249. La congestión viaria origina principalmente perjuicios.
A sobre la salud física de las personas. B sobre la salud psicológica de las personas. C económicos. D no origina perjuicios. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 3379. ¿Cuál es el riesgo principal si se transportan materias tóxicas? A. Daño para la salud por inhalación. B. Daño para la salud por ingestión. C. Daño para la salud por absorción cutánea. D. Todas las respuestas son correctas. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 61, 1,1. Cod. 3380. ¿Cuál es el riesgo si se transportan materias sólidas inflamables? A. Inflamación por frotamiento. B. Inflamación por contacto breve con una cerilla. C. Generación de productos tóxicos en la combustión. D. Todas las respuestas son correctas. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 41, 1,3. Cod. 3384. ¿Cuál es el vehículo característico de las mudanzas? A. Vehículo jaula. B. Portavehículos. C. Capitoné. D. Portacontenedores. Respuesta, C. Norma. Road 2822 sobre 1998 anexo segundo, C. Cod. 3438. ¿Cuáles son factores que no juegan a favor del transporte de mercancías por carretera? A. El coste del transporte. B. El plazo de entrega. C. Reacción ágil frente a posibles incidencias. D. Ninguna de las respuestas anteriores en correcta. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 3458. ¿Cuáles son los dos principales países de origen y destino de los transportes de mercancías por carretera en España? A. Francia y Portugal. B. Francia y Alemania. C. Portugal e Italia. D. Francia e Italia. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 3488. ¿Cuál de las siguientes regiones españolas destaca más como origen o destino de los flujos internacionales de transporte de mercancías por carretera, medidos en toneladas transportadas? A. Andalucía. B. Canarias. C. Galicia. D. Valencia. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 3492. ¿Cuál es una ocupación habitual en una empresa grande de transporte de mercancías? A. Gerente, director general. B. Jefe de tráfico. C. Conductor. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 3500. ¿Qué factor puede representar un freno a la expansión de las empresas españolas de transporte internacional? A. La deslocalización de empresas industriales desde España hacia los países del este de Europa. B. La entrada en el mercado sin restricciones de los transportistas de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. C. Los sucesivos incrementos del precio del gasóleo. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 3542. ¿Cuándo es necesario presentar un certificado de lavado antes de iniciar la carga? A. Cuando se vaya a cargar un contenedor en un transporte combinado marítimo, terrestre. B. Cuando se vaya a reutilizar GRG. C. Cuando se vayan a rellenar recipientes con mercancías de clase diferente a la del último viaje. D. Cuando se vaya a cargar una cisterna con una mercancía no compatible con la anteriormente transportada. Respuesta, D. Norma. Road 97 sobre 2014 Art. 42. Cod. 3548. Cuando se debe indicar la identificación del peligro de la mercancía y el número ONU dentro de los paneles naranja que señalan un vehículo que transporta mercancía peligrosa. A. Siempre. B. Cuando sea un vehículo con una MMA superior a 10 toneladas.
C. Cuando sea un vehículo cisterna. D. Cuando se transporte una mercancía considerada especialmente peligrosa por el ADR. Respuesta: C. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.1.2. Cod. 3567. ¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo articulado de 40.000 kilogramos de masa máxima autorizada, MMA? A1. B2. C4. D2 en el tractocamión y, al menos, 3 en el semirremolque. Respuesta: B. Norma. ON 27 de julio de 1999 Art. 2. Cod. 3569. ¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo de 18.000 kilogramos de masa máxima autorizada, MMA? A. Ninguno. B1. C2. D3. Respuesta: B. Norma. ON 27 de julio de 1999 Art. 2. Cod. 3570. ¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo de 20.500 kilogramos de masa máxima autorizada, MMA? A1. B2. C1 o 2 a elección de su titular. D. Ninguno. Respuesta: B. Norma. ON 27 de julio de 1999 Art. 2. Cod. 3571. ¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, MMA? A1. B2. C3. D. Ninguno. Respuesta: A. Norma. ON 27 de julio de 1999 Art. 2. Cod. 3572. ¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo de 6.000 kilogramos de masa máxima autorizada, MMA? A1. B2. C3. D. Ninguno. Respuesta: A. Norma. ON 27 de julio de 1999 Art. 2. Cod. 3574. ¿Cuántos extintores deberá llevar un camión rígido de más de 20.000 kilogramos de masa máxima autorizada, MMA? A1 de la clase 34A 144B. B2 de la clase 34A 144B. C1 de la clase 8A 34B. D1 de la clase 8A 34B y otro de la clase 34A 34B. Respuesta: B. Norma. ON 27 de julio de 1999 Art. 2. Cod. 3579. Debe ir señalizado con paneles naranja un vehículo que transporta una cisterna portátil vacía que ha transportado mercancías peligrosas y aún no se ha limpiado. A. No, porque es una cisterna portátil, si fuera fija debería ir señalizada. B. No, porque va vacía. C. Sí, pero solo si hubiera transportado materia de la clase 3. D. Sí, siempre. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.1.7. Cod. 3615. Donde deben colocarse las placas, etiquetas de peligro en una cisterna portátil que transporta mercancías peligrosas. A. Únicamente en la parte delantera y trasera. B. Únicamente en los costados. C. En los costados y en la parte trasera. D. En los costados y en cada extremo. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.3.1.2. Cod. 3621. Donde recae, básicamente, el peso del transporte internacional de mercancías en España. A. En las empresas grandes. B. En las empresas medianas. C. En las empresas pequeñas. D. De forma proporcional, en las empresas grandes, medianas y pequeñas. Respuesta: A. Norma. Sin referencia. Cod. 3694.
Es obligatorio que una cisterna tenga rompeolas. Así, si tiene una capacidad superior a 7500 L. B. Si va a estar destinada a transporte de líquidos y tiene una capacidad superior a 7500 L. C. Si va a estar destinada a transporte de líquidos. D. No. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 3746. Pueden transportarse en una cisterna compartimentada materias que puedan reaccionar peligrosamente entre sí. A. Nunca. B. Si no se trata de gases a presión o materias muy corrosivas. C. Si no se hace en compartimentos contiguos. D. En cantidades no superiores a 3000 L. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015-4, 3.2.3.6. Cod. 3747. Pueden transportarse productos alimenticios en una cisterna utilizada para el transporte de mercancías peligrosas. A. No, en ninguna circunstancia. B. No, salvo si la materia transportada ha sido exclusivamente de la clase 3. C. Si se han tomado medidas para prevenir daños a la salud pública. D. Si nunca se transportó una materia con etiqueta 6,2. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015-4, 3.2.1.6. Cod. 3749. Puede realizar transporte público de mercancías una empresa con forma de cooperativa. Así, pero solo en ámbito local. B. Pero solo en el ámbito de una comunidad autónoma. C. Pero solo en ámbito nacional. D. Respuesta, D. Norma. Ley 16/1987 art. 43. Cod. 3757. Que comprende el equipo de estructura de una cisterna. A. Los dispositivos de llenado y vaciado. B. Los elementos de aislamiento térmico. C. Los aparatos de medida. D. Los elementos de fijación. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 2,1. Cod. 3758. Que comprende el equipo de servicio de una cisterna. A. Los dispositivos de llenado y vaciado. B. Los extintores. C. La caja de herramientas. D. Los elementos de fijación. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 2,1. Cod. 3787. ¿Qué ocurre con el sector del transporte? A. Experimenta un aumento con independencia de las situaciones de crisis económicas. B. Aumenta más en las situaciones de crisis económicas. C. Se resiente en los momentos de crisis económica. D. Le son indiferentes las situaciones de crisis económica. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 3790. Un sector de transporte potente y fiable. A. Ayuda y favorece la deslocalización de las empresas. B. Ayuda a retener actividades económicas. C. Es indiferente para la localización de empresas. D. Solo causa repercusión en la localización de empresas el transporte por ferrocarril. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 3794. Dentro de los modos de transporte, ¿cuál es el que genera más empleo? A. Ferroviario. B. Por carretera. C. Aéreo. D. Marítimo. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 3795. En el conjunto de actividades de transporte por carretera, viajeros y mercancías, el transporte de mercancías concentra en torno al A. 15% del personal ocupado en este sector. B. 35% del personal ocupado en este sector. C. 70% del personal ocupado en este sector. D. 95% del personal ocupado en este sector. Respuesta, C. Norma,
sin referencia. Cod. 3798. Los fundadores y los promotores de una sociedad anónima podrán reservarse derechos especiales que no podrán exceder del a 25% de los beneficios netos, según balance, una vez deducida la cuota destinada a reserva legal. B. 20% de los beneficios netos, según balance, una vez deducida la cuota destinada a reserva legal. C. 15% de los beneficios netos, según balance, una vez deducida la cuota destinada a reserva legal. D. 10% de los beneficios netos, según balance, una vez deducida la cuota destinada a reserva legal. Respuesta: D. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 27. Cod. 3800. ¿Cómo pueden crearse las sociedades anónimas? A. De forma aplazada. B. Solo pueden fundarse en un solo acto por convenio entre los fundadores. C. Pueden fundarse en un solo acto o en forma sucesiva. D. Solo pueden fundarla por ley. Respuesta: C. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 19. Cod. 3837. Que nos permite el sistema GPS en el transporte. A. Conocer en cada momento el estado de la mercancía. B. Conocer el porcentaje de utilización de los vehículos. C. Conocer en todo momento la posición de los vehículos. D. Conocer el estado de las carreteras. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 3842. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación. B. Realizar ofertas y presupuestos para los clientes potenciales. C. Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa. D. Conducir los vehículos. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 3843. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa. B. Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación. C. Contratar los servicios con los clientes. D. Confeccionar las nóminas. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 3844. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa. B. Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación. C. Elaborar las nóminas. D. Realizar el seguimiento comercial de los servicios. Respuesta: D. Norma. Sin referencia. Cod. 3845. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Realizar estadísticas comerciales. B. Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa. C. Elaborar las nóminas. D. Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación. Respuesta: A. Norma. Sin referencia. Cod. 3846. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Conducir los vehículos. B. Responder ante los clientes de las incidencias en la prestación del servicio. C. Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación. D. Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa. Respuesta: B. Norma. Sin referencia. Cod. 3847. ¿Cuáles son las funciones propias de un conductor en una empresa de transporte de mercancías por carretera, aparte de conducir el vehículo? A. Distribuir las órdenes de ruta entre los conductores. B. Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su financiación.
C. Supervisar la colocación de la carga. D. Elaborar las nóminas. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 3848. Aparte de conducir el vehículo, ¿cuáles son las funciones propias de un conductor en una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Decidir sobre la renovación de la flota y elegir el tipo de vehículo más adecuado. B. Representar a la empresa frente a los proveedores. C. Distribuir las órdenes de ruta. D. Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 3849. ¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Archivar la documentación de la empresa. B. Controlar el rendimiento de los conductores. C. Supervisar la colocación de la carga. D. Distribuir las órdenes de ruta. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 3850. ¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Distribuir las órdenes de ruta. B. Realizar operaciones ordinarias de contabilidad. C. Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su financiación. D. Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 3851. ¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Controlar el rendimiento de los conductores. B. Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo. C. Elaborar nóminas. D. Supervisar la colocación de la carga. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 3852. En las empresas de transporte de mercancías por carretera, las actividades del conductor relacionadas con el cuidado mecánico del vehículo A. Son esenciales, sin acreditar un pleno dominio de ellas no debe contratarse a ningún conductor. B. Son muy importantes y cada vez aumenta su valoración. C. Los cuidados mecánicos corresponden exclusivamente a los talleres. D. Son cada vez más escasas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 3853. ¿Cuál es la cualidad más importante para una empresa de transporte de mercancías a la hora de contratar un conductor? A. La experiencia como conductor. B. La buena presencia. C. La capacidad para captar clientes. D. Los conocimientos en mecánica. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 3861. En las empresas pequeñas de transporte de mercancías, ¿qué es más habitual que realice el empresario? A. Conducir el vehículo. B. Gestiones de tipo administrativo, visado, contabilidad. C. Gestiones fiscales. D. Gestiones relativas a la seguridad social. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 3862. ¿Cuáles son las funciones propias del gerente de una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Distribuir las órdenes de ruta. B. Planificación y representación de la empresa. C. Archivar la documentación. D. Conducir el vehículo y determinar el itinerario del servicio. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 3863. ¿Cuáles son las funciones propias del gerente de una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Planificar los servicios y las rutas. B. Realizar el seguimiento comercial de los servicios. C. Coordinación de la empresa y adoptar decisiones estratégicas. D. Elaborar las nóminas del personal fijo de la empresa. Las nóminas del personal eventual las elaboran los administrativos. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 3864. ¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Planificación de la empresa.
B. Coordinación de la empresa. C. Adoptar decisiones estratégicas. D. Planificar los servicios y rutas. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 3865. ¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Distribuir las órdenes de ruta entre los conductores. B. Contratar los servicios con los clientes. C. Representar a la empresa. D. Conducir los vehículos. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 3866. ¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Buscar operaciones de transporte para la empresa. B. Controlar el rendimiento de los conductores. C. Gestionar la flota. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 3867. ¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Representar a la empresa. B. Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su financiación. C. Realizar el seguimiento comercial de los servicios. D. Vigilar el cumplimiento de las normas relacionadas con el transporte. Respuesta. D. Norma. Sin referencia. Cod. 3868. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Buscar operaciones de transporte. B. Vigilar el cumplimiento de las normas relacionadas con el transporte. C. Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su financiación. D. Representar a la empresa. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 3894. La sociedad anónima tendrá carácter. A. Civil. B. Laboral. C. Mercantil. D. Mercantil, si su objeto social es mercantil, y civil en los demás casos. Respuesta. C. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 2. Cod. 3896. La sociedad anónima, cuando adquirirá su personalidad jurídica. A. En el momento de la inscripción de la escritura pública en el registro mercantil. B. En el momento del otorgamiento de la escritura pública por los socios fundadores. C. En el momento en que esté suscrito todo el capital. D. Cuando esté desembolsado todo el capital social. Respuesta. A. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 33. Cod. 3899. Los fundadores y administradores de una sociedad anónima deberán presentar a inscripción en el registro mercantil la escritura de constitución en el plazo de A. 2 meses a partir de su otorgamiento. B. 4 meses a partir de su otorgamiento. C. 6 meses a partir de su otorgamiento. D. 1 año a partir de su otorgamiento. Respuesta. A. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 32,1. Cod. 3901. En relación con una sociedad anónima, ¿cuál es la junta en la que se aprueban las gestiones de los promotores, los estatutos, el valor de las aportaciones no dinerarias, el nombramiento de las personas encargadas de la administración, etc.? A. Junta General. B. Junta Ordinaria. C. Junta Constituyente. D. Junta Extraordinaria. Respuesta. C. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 47,1. Cod. 3903. Las acciones de una sociedad anónima podrán ser al portador. A. Cuando estén totalmente desembolsadas. B. Cuando su transmisibilidad esté sujeta a restricciones. C. Cuando lleven aparejadas prestaciones accesorias. D. Cuando disposiciones especiales exijan que sean nominativas. Respuesta. A. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art.
113,1. Cod. 3915. La Junta General de una sociedad anónima deberá ser convocada mediante anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. En este anuncio se podrá hacer constar la fecha de la segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, A 24 horas. B 12 horas. C 6 horas. D 2 horas. Respuesta. A. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 177,2. Cod. 3953. La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, A. el 75% del capital suscrito con derecho de voto. B. el 60% del capital suscrito con derecho de voto. C. el 50% del capital suscrito con derecho de voto. D. el 25% del capital suscrito con derecho de voto. Respuesta. D. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 193,1. Cod. 3955. Cuando la administración de una sociedad anónima se confíe conjuntamente a más de dos personas, ¿cómo se denomina el órgano de administración? A. Consejo Rector. B. Consejo de Administración. C. Consejo de Administración, pero es necesario que éste tenga, al menos, 5 miembros. D. Consejo de Administración, pero es necesario que tenga, al menos, 10 consejeros. Respuesta. B. Norma. Road Legislativo 1/2010. Art. 210,2. Cod. 3956. ¿Qué es un acuerdo bilateral en transporte internacional de mercancías? A. Un acuerdo entre dos empresas de transporte de un país para realizar transporte internacional. B. Un acuerdo entre dos empresas de diferentes países para realizar transporte internacional. C. Un acuerdo entre dos países para regular las condiciones de transporte entre ambos países. D. Un acuerdo entre dos organismos internacionales encaminado a la regulación de las condiciones de transporte entre los diferentes países que son parte de ambas organizaciones. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. Cod. 3957. ¿Qué es un acuerdo multilateral?